Los escritos de Rabash. Carta número 53. 19 de diciembre de 1960, Hanukkah, Bnei Barak. A mi amigo. Anhelo mucho saber cómo van las cosas contigo y, especialmente, con tu familia. No tengo noticias y confiamos en el Creador para escuchar buenas nuevas. Concluiré mi carta con palabras de Torá. Nuestros sabios dijeron, ¿qué es Hanukkah? Nuestro sabio enseñó, etc. Vemos que Hanukkah contiene las letras de Hanu, se detuvieron // pausaron, ko, aquí // hasta aquí, lo que significa que el día 25 de Kislev, tercer mes hebreo, tuvieron una pausa en la guerra, pues la pausa ocurre específicamente en medio de la labor. La pausa en medio es para reunir fuerzas a fin de poder continuar la obra. Debemos entender que era lo que aún les quedaba por hacer después de haber concluido la primera guerra, y que más necesitaban hacer hasta poder decir que habían terminado la guerra. Encontramos que durante el segundo templo, los griegos impusieron decretos sobre Israel y no les permitieron dedicarse a la Torá y a las mitzvot, mandamientos. De ello se deduce que todo el milagro consistió en que, después de la guerra, pudieron dedicarse a la Torá y a las mitzvot, y esto se considera como que el milagro fue únicamente de carácter espiritual. Pero en Purim, el milagro fue sobre los cuerpos, es decir, sobre la corporalidad. Por esta razón, en Hanukkah debemos conmemorar el milagro con alabanza y gratitud, y no con banquete y alegría. En cambio, respecto a Purim, está escrito, banquete y regocijo, es decir, cosas que también se relacionan con el cuerpo, puesto que entonces el milagro fue sobre los cuerpos, llamados corporalidad. Necesitamos comprender todo esto en relación con la obra del Creador. Nuestros sabios dijeron, con todo tu corazón, con ambas inclinaciones, la buena inclinación y la mala inclinación. Debemos entender cómo es posible servir al Creador con la inclinación al mal. Primero necesitamos comprender el significado de la inclinación al mal. Es sabido, y ya lo hemos dicho, que la inclinación al mal es el deseo de recibir para uno mismo. Es decir, querer complacerse a sí mismo hace que la persona cometa todos los pecados. Esto significa que el deseo de transgredir existe únicamente porque quiere recibir placer para sí mismo, por eso roba, asalta y miente, y no quiere asumir sobre sí el yugo del reino de los cielos, porque el esclavo es feliz cuando se le deja en paz. En cambio, la buena inclinación es el deseo de complacer a los demás, ya sea querer complacer a las personas o complacer al Creador. Este es el significado de los preceptos entre el hombre y entre el hombre y el Creador. El Creador creó el mundo para hacer el bien a sus criaturas. Por esta razón, fue implantado en las criaturas un deseo de recibir placer, de disfrutar, de complacerse a sí mismas y no dar a los demás. Por lo tanto, cuando una persona debe trabajar para complacer a otros, esto le resulta muy difícil, porque va en contra de la naturaleza. La obligación de la Torá de que trabajemos para otorgar es solo una corrección, para evitar el pan de la vergüenza, pues quien recibe un regalo de su amigo se avergüenza de recibirlo. Pero el Creador desea plenitud en los placeres que quiere otorgarnos. Por esta razón, nos dio trabajo y esfuerzo, para que cada uno reciba de acuerdo con su labor. Entonces, si uno alcanza un grado en el que puede recibir todos los placeres mientras su intención es únicamente otorgar contentamiento a su hacedor, habrá plenitud en los placeres. Por esta razón, tenemos dos trabajos. Uno, el trabajo de la buena inclinación, cuando la persona no quiere recibir ningún placer para sí misma, sino que todas sus acciones son solo para otorgar, y por eso reza y se dedica a las mitzvot. Esto se llama alma, espiritualidad. Este es el grado que les fue concedido en Hanukkah, es decir, que los griegos no les permitían dedicarse a la Torá y a las mitzvot y tuvieron una pausa en este trabajo. 2. Sin embargo, la guerra aún no había terminado. Ahora tienen el trabajo de recibir todos los placeres que el Creador quiso que las criaturas recibieran. Por lo tanto, ahora deben trabajar para alcanzar un grado en el que puedan recibir todos los placeres mientras su intención sea únicamente dar contentamiento al Creador. En ese momento, al recibir todos los placeres, se considera que sirven al Creador con la inclinación al mal, es decir, que están cumpliendo una mitzvah al recibir los placeres con el cuerpo.
Por lo tanto, cuando tienen éxito y pueden recibir todo lo que el Creador quiere dar, el milagro se llama redención de los cuerpos, cuando el milagro fue sobre el cuerpo, que es el deseo de recibir. Por esta razón está escrito acerca de Purim, banquete y regocijo, lo cual implica que el milagro pertenece al cuerpo, es decir, a la corporalidad. Por esta razón, en Purim observaron y recibieron, lo cual ya se considera el fin de la obra. Pero en Hanukkah fue solo una pausa en la guerra, y debemos continuar. Por eso, en Hanukkah la alusión es Hanukkah, pausaron aquí. Que el Creador abra nuestros ojos y nos conceda pronto, en nuestros días, la redención completa. Amén. Baruch Shalom Halevi Shlag. Hijo de Baal Azulam.